Ya estamos entonces saliendo, ya estamos saliendo por la página de la Facultad Bíblica en el curso correspondiente, que es Principios del Liderazgo. Ustedes pueden entrar a la Facultad Bíblica y entran en el menú, van a Principios del Liderazgo y tienen ya la transmisión en vivo. Esa transmisión por la página de la Facultad Bíblica se graba y después se sube para que la puedan ver on demand. Pueden ver probablemente a partir de esta noche tarde, porque el pastor Enzo, que es el especialista en esas cosas, sin él no podríamos hacer ni el 10% de lo que hacemos. Nada. A veces se queda hasta las 12 de la noche para subir la clase del lunes y la clase del miércoles. Pero no lo vamos a presionar con eso, le vamos a dar tiempo hasta mañana Hasta al mediodía. mañana, obvio. Entonces usted a partir de mañana al mediodía puede ver esta clase nuevamente si hay algo que le ha interesado y quiere tomar nota, o si quiere compartirla con alguien, algún amigo. Es libre para compartirla a quien ustedes quieran. O sea, no hay que pagar nada para compartir la clase, ni para volver a escuchar, ni para pasarla por la radio o la televisión pública, en C5N y donde ustedes quieran. Ojalá pasaran esto por la tele y no las cosas que pasan. Entonces tenemos, les decía, por la página de la Facultad Bíblica, por retorno.tv, está saliendo también en vivo, por el streaming que ustedes ponen horaciocorneli.com en vivo, y también está saliendo en vivo por allí. O sea que no hay excusa para no ver esta clase. A nosotros, por supuesto, nos gusta verlos como los estamos viendo ahora, verlos por Google Meet y verlos a cada uno de ustedes. Entonces se hace una clase como presencial, ¿vieron? Ya no es un poco más humana, digamos, verlo. Adrián tiene un problema allí, que él nos está viendo desde el bosque de la China, que es lo que cantábamos cuando éramos chicos, en el bosque de la China, ¿ven? Porque tiene unos árboles ahí atrás, y una serie de cosas. Bueno. A Diego Córdoba lo vemos inclinado, pero lo vemos. Tiene el celu al revés. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué otra observación? Ahí está derecho, Diego, bien. Ahora, Diego, te vemos bien, pero ponerle un poquito más abajo para que no te veamos de la nariz para arriba solamente. Ahí está, perfecto. Está, Diego. Excelente. Ahí me encantó. Y lo vemos al pastor Walter Araya, la pastora Mariela, desde Costa Zacate. Se ve que hace calor porque está con la remerita ahí, como dicen en México, la playera, la playerita, la remerita. También lo vemos a Diego, la vemos a Trini. A Trini, ahí mira. Ahí está Trini. Hola Trini. A María Luz también. Lo vemos a Cristian. A Cristian y a Cristian López está ahí. A Daniel. Que fue el que inauguró este sistema de poner fondos. Sí, lindos. Fondos a la pantalla. Bueno, ahora tiene un fondo celestito. Lo vemos a Daniel Tripiana. Bienvenido, Daniel. Bienvenido, Daniel, que esta es la primera clase que está. Porque al fin, él fue el más desconfiado de todo, porque iba viendo las clases por retorno.tv, por retorno.tv, hasta que se convenció y se inscribió en el curso, pero está por primera vez presencial con nosotros, pero él vio todas las clases anteriores. Exacto. Así que está la pastora Flavia allí, así que también la saludamos. A la pastora Nancy, al pastor Luis los saludamos. No sabemos quién está porque no se ve la imagen, pero hay alguien. O uno o los dos sean bienvenidos, sean bienvenidos. Y a Marisa, que es la segunda clase que está con nosotros, esperemos... Bendiciones. Esperemos seguir... Bendiciones para todos. Esperemos seguir cubriendo sus expectativas. Así que bueno, ya estamos listos, ya hice los anuncios correspondientes, yo soy el locutor. Está
El pastor Nico y la pastora Roxana hoy están de colores vívidos. Vívidos. Se acerca la primavera, por eso. Se ve que ahí en Santa María de Punilla ya la primavera ha hecho un anticipo y los vemos con unos colores hermosos. Así que, muy bien, es tiempo de empezar. El pastor Fonse está impaciente y quiere empezar ya. Así que ahí vamos, pastor Fonse, ahí va. Bueno, esta es nuestra clase número 5, así que yo diría que empezó como la cuenta regresiva, ¿no? Uno cuando llega a la mitad, ya después empieza a descender, porque la propuesta del curso son 2 meses, ya tuvimos 4 clases, equivalen aproximadamente a un mes, así que hoy vamos a adentrarnos en la clase número 5. Habíamos dejado en el capítulo número 4 del libro, donde estábamos hablando de cualidades, características, virtudes que un líder debería tener, o si no las tenemos, por lo menos intentar tenerlas o desarrollarlas. Habíamos llegado tan solo... Lo que nosotros creemos es que independientemente de que la condición de liderar viene de fábrica, hay que perfeccionarla. Por eso estamos dando este curso. Si no, no tendría sentido. Diríamos, no, el que nació líder es líder y el que no nació líder no es líder. Y no hay nada que hacerle porque así es la cosa. Pero en realidad, todo don, toda capacidad, todo atributo natural que Dios nos ha dado, lo debemos perfeccionar para servir al Señor con excelencia. Todo. Alguien dice, bueno, yo tengo oído absoluto para la música. Perfecto, anda a algún profesor o, ¿cómo se llama? Donde se estudia música, al conservatorio. Está. Anda al conservatorio y perfecciona ese talento que Dios te ha dado, perfeccionalo. Y así sucesivamente. Alguien dice, bueno, yo tengo capacidad para enseñar, me encanta ser maestra de la escuela dominical. Bueno, perfecto, andate al APEN y perfeccionate como maestra de escuela dominical. Cada talento que Dios nos ha dado, tenemos la obligación, no que se puede, tenemos la obligación de mejorarlo y perfeccionarlo. Y con el liderazgo pasa lo mismo. Dice, no, pero a mí yo hablo y la gente me escucha. Yo hablo y la gente me sigue. Perfecto. Evidentemente Dios te ha dado un talento en cuanto a liderar, pero no nos quedemos con el talento que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la responsabilidad de perfeccionarlo, de mejorarlo, de agregarle técnicas, de agregarle procedimientos y sobre todo de cuidarnos permanentemente de tener un corazón adecuado y una mente adecuada, un corazón alineado con el corazón de Dios y una mente adecuada para realizar la función para la que Dios nos ha dado un grado de capacidad innato. Pero el resto de la capacidad hay que adquirirla perfeccionándonos. Muy bien, ahora sí. Bueno, en nuestro encuentro anterior habíamos llegado hasta el número 6, ¿sí? De las habilidades o virtudes o capacidades. Habíamos estado hablando de motivación, de la capacidad de enseñar, de tener seguidores. Bueno, hoy vamos a abordar las que podamos. Y las que no lleguemos a ver de este capítulo, nosotros vamos a dar hoy por concluido el capítulo 4. O sea, las pueden ustedes ver, estudiar, analizar desde el material de estudio. Queremos ya la próxima clase, para cumplir con el programa, arrancar con el capítulo 5. Entonces, la capacidad o la virtud o el talento necesario para un líder es trabajar en equipo. Y hasta ahora nosotros hemos estado viendo que queríamos romper, ¿no? Un paradigma, un modelo de liderazgo en el mundo. Un modelo que probablemente esté centrado en el destacarse del líder. Mientras que el tipo de liderazgo que Jesús nos propone es el tipo de liderazgo de servicio, ¿sí? Donde Jesús pretende un liderazgo que marque una diferencia,
Nosotros no vamos a liderar como el mundo. Nuestro liderazgo no va a estar puesto en nuestra persona, sino que nuestro liderazgo debería estar puesto en el reino de Dios y en las personas. Por eso Jesús, voy a volver a repetir un texto que lo venimos repitiendo clase tras clase, es el texto de Mateo 20, del 25 al 28, donde Jesús dice: llamando Jesús a sus discípulos les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes no será así. Mas entre ustedes no será así. Y esa es la frase que prácticamente nos ha motivado a lo largo de todo este curso. Que entre nosotros no sea igual que en el resto del mundo. Para armar un equipo que funcione, obviamente con el objetivo de llegar al propósito que nos propusimos, es necesario apoyarnos unos a otros e incentivarse mutuamente para desarrollar los dones y los talentos de cada uno. Porque sabemos que lo único importante es el desarrollo o el crecimiento del reino de Dios. Como bien decía Horacio recién, sabemos que las personas tienen talentos naturales, que son los que nosotros decimos que vienen de fábrica, no solamente la capacidad de liderar, la capacidad de la música, la capacidad de, no sé, de ser hábil con las manos, de hacer actividades manuales, habilidades naturales, de cortar el pelo, pero están también las habilidades espirituales. Y nosotros a esta altura estamos en condiciones de decir que el liderazgo es una combinación de ambas, la natural y la espiritual, o esta que estamos tratando de perfeccionar o mejorar. Cuando trabajamos en equipo, el líder tiene la responsabilidad de que se desarrolle un sólido sentimiento de pertenencia. Esto es lo que decimos que también es fundamental en todo grupo humano, el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque si no, la persona no se siente parte del equipo, no se siente parte de la iglesia, no se siente parte del equipo de trabajo, obviamente no va a haber ni motivación ni va a haber compromiso. Por eso, una manera de demostrar la pertenencia es darles a nuestro equipo, a nuestro grupo, a este grupo que estamos liderando, la posibilidad de expresar sus puntos de vista, sus sugerencias y sus opiniones. Muchos problemas, y piensen ustedes en la vida práctica, en la vida real, surgen cuando dentro de un grupo las opiniones o propuestas de algunas personas no fueron escuchadas, no fueron consideradas, no fueron respondidas, y por lo tanto genera un malestar en este liderado, en esta persona que forma parte de nuestro grupo. ¿Y qué pasa? Se termina expresando por fuera del grupo. Siempre pasa lo mismo. Si yo a mi equipo de trabajo no les doy la posibilidad de expresar sus opiniones, de aportar ideas, de inclusive hasta cuestionar ciertas cosas del funcionamiento, del manejo, de la planificación estratégica que estamos haciendo, la persona de nuestro equipo se va a sentir probablemente inútil, probablemente no escuchada, y entonces yo les puedo asegurar que eso lo va a terminar expresando de alguna manera. No lo va a poder expresar con el líder, entonces lo va a expresar por fuera del grupo. Cualquiera de nosotros que nos pongamos a pensar en la vida cotidiana, vamos a ver que esto siempre se da de esta manera. Y esto es muy importante, que sea real, ¿no? Que sea real, porque a veces podemos aprender, ¿vieron? Hacemos unos cursos de coaching, de liderazgo, de qué sé yo qué cosa, y entonces sabemos que al liderado hay que escuchar su punto de vista, sus sugerencias y sus opiniones, y lo hacemos por compromiso artificialmente, pero no le damos ni 5 de bolilla. ¿Se puede decir eso en un curso académicamente tan elevado como este? No le damos ni 5 de bolilla. El famoso, entonces ahora hagamos como que. Hacemos como que escuchamos, los hacemos creer que escuchamos, pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos.
Sí, ni siquiera atendiendo sus razones ni nada. O sea, ahora los escuchamos. Miren, sí, hasta lo podemos armar artificialmente. Ahora los escuchamos. Ujú, Opinen. ujú. Y estamos mirando el reloj. Ufa. Sugieran. ¿Cuándo pasarán los 15 minutos que le estamos dando para que opinen? Ah, ya pasó, listo. Y no escuchamos ni lo que dijeron. Eh, no sé si ustedes lo vieron en las iglesias alguna vez a eso, eh, donde por ahí vemos eh, que, a ver, la obligación de admitir lo que se nos transmite sin ser tenidos en cuenta, aún en nuestras opiniones que mejoran lo que se está haciendo. Porque siempre estamos hablando de que en la iglesia todos tenemos talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso el Señor nos dio talento. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos ser escuchados, cada uno de los liderados, y analizar, escudriñar, discernir si son ideas válidas para mejorar lo que estamos haciendo o mejorar lo que nosotros mismos pensamos, y podemos llegar a aprender aún de lo que los liderados opinan. Y algo que siempre decimos, que es una regla básica de todo grupo humano, es lo importante de la diversidad de talentos y de capacidades y de personalidades y de opiniones. Y siempre traemos el ejemplo de Jesús con Simón, el celote, y con Mateo, el recaudador de impuestos. Lógicamente era imposible que ellos trabajaran juntos. ¿Por qué? Porque Mateo recaudaba para el imperio romano, era mal visto por sus conciudadanos judíos o israelitas, y el Simón el celote pertenece a los celotes, justamente eran una secta o un grupo de los que existían en esa época. Eran en realidad un grupo político. Político, claro. Celote con Z era un grupo político, era un grupo de liberación nacional, vamos Exacto. a llamarlo. Eran personas que se juntaban clandestinamente y querían acudir a las armas para recuperar la libertad. Y acudían a las armas para recuperar la libertad del imperio. Sacarse el imperio romano de encima y que los judíos recuperaran la libertad. Uh-huh. Entonces fíjense, un tipo que estaba dispuesto a agarrar las armas y luchar por la libertad de su nación, participando diariamente de un grupo de trabajo con un tipo que le sacaba la guita a sus conciudadanos para dárselas al imperio romano. Ahí hay una incompatibilidad humana, filosófica, psicológica, total, absoluta. Sin embargo, Jesús tuvo esa virtud. Uh-huh. Juntó un patriota con un ventepatria en el mismo equipo. Uh-huh. Un patriota con un ventepatria, un publicano. Tengan en cuenta que si ustedes leen los evangelios van a encontrar de que se habla de los pecadores y de los publicanos. Quiere decir que no es lo mismo ser un publicano que un pecador. Aparentemente no. Aparentemente recaudar impuestos, sacarle impuestos a los hermanos pobres para dárselo al imperio era peor que ser un pecador. Sin embargo, Jesús los hizo cohabitar en un mismo equipo y los enfocó en un mismo objetivo. Acuérdense de esto, que esto es importante. Los enfocó en un mismo objetivo, que fue la salvación, fue el establecimiento del reino de Dios. Uh-huh. Y esto nos habla claramente de la calidad del liderazgo de Jesús. Él no tuvo miedo de juntar gente tan diversa. Todo lo contrario, Jesús lo vio como la oportunidad de enriquecimiento. Porque la verdad que la diversidad enriquece y fortalece. Y es más, muchas veces esta diversidad hace que los talentos de este equipo de trabajo, de este grupo, sean complementarios con los del líder. Lamentablemente muchos líderes se resisten a esto, se sienten inseguros y ven a los demás como una competencia.
Y esto lamentablemente lo vemos tanto en las iglesias como también se ve en las empresas, ¿no? Siempre estás cuidándote de que un otro te serruche el piso. Por lo tanto, el líder no se atreve a dejar que alguien lo complemente y lo apoye en sus áreas débiles. Nosotros decimos siempre, nadie puede ser bueno en todo. No hay manera, no hay forma. Cada uno somos únicos, irrepetibles, con capacidades únicas e irrepetibles. Y en el trabajo en equipo, en esta habilidad del líder de juntar gente, es justamente que nos complementemos. Estamos hablando de complementariedad. Y obviamente hay una regla eficaz y una regla que se llama la regla de oro para estimular al grupo a dar su mayor potencial, en la seguridad de que el esfuerzo unido de todos lograremos una meta que de ninguna manera se hubiera podido alcanzar de manera individual. Todos juntos vamos a lograr algo que no se podría alcanzar actuando cada uno de nosotros por separado. Por más buena que yo sea, nunca voy a poder hacer algo de la calidad, del nivel, de la brillantez que va a tener armar un equipo de trabajo. Hay una regla en psicología social que dice, es una regla de funcionamiento de los grupos, que dice que a mayor heterogeneidad en el grupo y a mayor compromiso con la tarea, mucho mejor será el resultado que vamos a obtener. Así que ahí estoy hablando de dos cosas. Heterogeneidad, es decir, diversidad, y estoy hablando de compromiso con la tarea. Porque puedo tener gente muy diversa, pero si no la logro aunar, como hizo Jesús, en pos de un objetivo grande y mayor, entonces no voy a obtener ningún resultado. Pero si tengo diversidad y tengo compromiso con la tarea, voy a obtener un resultado increíble. Un resultado muy superior al que podríamos obtener de manera individual. Me encanta que hay algo que verificamos cuando pastoreábamos en Estados Unidos, verificamos la diferencia de criterio entre los líderes argentinos y los líderes yanquis. Estoy hablando de la empresa, estoy hablando de las empresas para no direccionarlo en pos de nada religioso. En Argentina todos los empresarios son individualistas. Es mi empresa, y quieren hacer las cosas solos. Y en Estados Unidos la diferencia que notamos en el mundo de las empresas es que se trabaja en equipo, usando este concepto de la complementariedad. O sea que juntos no producimos un resultado que se multiplica, sino un resultado que se potencia. No es dos personas, es 1 más 1 y con 3 más 1 más 3. No, se potencia. 1 más 1 más 1 no da 3, da 5, 6. No sé, un resultado elevado a la tercera, dirían los matemáticos. Tenemos algunos matemáticos ahí, lo tenemos a Oscar, lo tenemos a Horacito. Entonces, para que no se anden diciendo este no sabe matemática, bueno, es cierto. Me costaba cuando iba a la facultad probar análisis matemático, pero sabemos que la diferencia entre multiplicar y potenciar. O sea, potenciar quiere decir que 3 no suman 3, sino que 3 suman un resultado mucho más grande. Y eso llevado a la iglesia. Nosotros acá en nuestras iglesias, en Argentina, el fanatismo es tener un pastor individualista al frente de cada iglesia. Y lo que notamos en Estados Unidos que es tener lo que le llaman ellos el concilio. En cada iglesia está el concilio de ancianos. Es el grupo de ancianos que asumen la responsabilidad de conducir la iglesia. Son criterios diferentes, ¿ven? El argentino y los criterios del primer mundo. Y entonces, si lo analizamos profundamente, vamos a explicarnos muchas de las cosas. ¿Por qué son primer mundo y por qué nosotros no llegamos ni siquiera a ser tercer mundo, ¿no? Si tomamos como ejemplo a Nehemías, que lo venimos analizando también cada encuentro,
vamos a ver que durante 90 años aproximadamente se había intentado reconstruir las murallas de Jerusalén. Sin embargo, Nehemías pudo formar equipo, motivarlos, movilizarlos y lograr la reconstrucción de las murallas en 52 días. No podían reconstruir la ciudad y no podían reconstruir el templo si primero no se reconstruían las murallas, porque la muralla era justamente lo que resguardaba la ciudad, lo que la protegía de los ataques, de las invasiones. Entonces, vemos en él también, ¿no?, un líder que supo formar equipo. Ser buen líder es también producir un grupo de seguidores quienes a su vez lo acompañen y le den el apoyo necesario. Obviamente tu equipo te tiene que acompañar y te tiene que apoyar. Para eso, la Biblia nos dice que Jesús constituyó a los 12 para que estuvieran con él. Eso lo dice Marcos 9:2. El texto dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a aparte, solos a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Los mejores líderes son aquellos que no están solos, porque han sabido desarrollar una relación profunda e inquebrantable con su grupo de confianza. El líder puede descansar en su grupo de confianza, el líder puede mostrarse tal cual es, el líder puede y debe conocer a su grupo de confianza. Sabemos que Jesús desarrolló, como vimos recién, una relación estrecha con estos 3 discípulos. Y muchas veces, ¿por qué se falla? Porque no se logra establecer esta relación de confianza con los liderados. Hemos visto que cada vez que un líder se aísla y trata de andar solo, haciéndose impermeable, no logra lo máximo que podría alcanzar. Hay líderes que asuman esta actitud cerrada e impenetrable porque saben que tener una relación estrecha con otras personas, con su equipo, con su equipo de confianza, implica mostrar cierto grado de vulnerabilidad y compartir sueños, pero también compartir miedos y fracasos. Y tienen miedo que esto los haga frágiles. Esa es una gran falencia, porque pensamos que mostrarnos tal cual somos nos hace vulnerable o nos hace frágiles. Y en realidad demuestra que somos humanos. Humanos comprometidos con un objetivo, que es siempre extender el reino de Dios. Sin lugar a dudas que Jesús reveló su vulnerabilidad con su equipo íntimo, con su equipo de trabajo. La noche de Getsemaní, él fue con los 12 al Monte de los Olivos, dejó a 9, bueno, uno se había ido, ¿no? Uno se había ido, que era Judas. Dejó a 8 en un lugar y avanzó con 3, con Pedro, Jacobo y Juan. Y sin duda que mostró su vulnerabilidad, si no en los evangelios no estaría escrito que clamaba y transpiraba un sudor como gotas de sangre y gemía y clamaba al Padre pidiéndole, si es posible, pase de mí esta copa. Quiere decir que Jesús no ocultó su vulnerabilidad frente a su grupo íntimo, su debilidad en el momento más dramático del plan de salvación, de su obra redentora. Y muchas veces los líderes queremos parecer perfectos. Y no somos perfectos porque si Jesús mostró aún su debilidad con su grupo íntimo, nosotros que somos absolutamente imperfectos, no deberíamos tener problemas en que los liderados sepan dónde están nuestros puntos débiles para poder complementarnos fundamentalmente. Si es un grupo leal, un grupo consistente, un grupo leal, un grupo acorde a las instrucciones de Dios, lo que va a hacer no va a ser pararse sobre nuestra debilidad para pisotearnos la cabeza y reemplazarnos, sustituirnos. No,
van a complementar los puntos donde nosotros tengamos ese grado de debilidad o de imperfección. Yo les aseguro que yo tengo infinidad de debilidades, infinidad de imperfecciones y principalmente en la organización de los eventos, en llevarlos adelante y les confieso, el pastor Nico me ha complementado excelentemente bien. Yo he descansado en el pastor Nico y ustedes ya se dieron cuenta, los que de ustedes son pastores y están en la reunión mensual de pastores, lo ven al pastor Nico dirigiendo la reunión de pastores. Y dice, ¿por qué no lo hace usted? Y porque no me sale, qué sé yo, no me sale. Pero esa debilidad que yo tengo en mi liderazgo, la complementa Nico presidiendo la reunión, organizando y yo me siento cómodo cuando él se pone a barrer en algún retiro, en alguna conferencia, se pone a barrer y acomodar las sillas, me siento cómodo siendo liderado por él y acompañándolo a barrer y acomodar las sillas. ¿Me entienden? Entonces, fíjense la complementariedad en las funciones. Ojalá que todos lo pudiéramos entender y en lugar de hacer como se hace en la religión, que es criticar, en lugar de criticar hay que ayudar. En lugar de criticar hay que ayudar. En la medida que el líder se deje ayudar. Porque también están los pastores omnipotentes. Los pastores omnipotentes que lo que yo... la palabra del rey es ley, ¿se acuerdan de ese dicho? La palabra, bueno, entonces la palabra del pastor es infalible y es la palabra del Papa, es la palabra de Dios. Entonces esos pastores no están cumpliendo las condiciones bíblicas, entonces es imposible ayudarlos. O formar equipo. Porque no forman equipo, porque son individualistas y son dictatoriales. Entonces no era el modelo de Jesús. Ese no era el modelo de Jesús, definitivamente. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Ese es el modelo de Jesús. Con mis debilidades, con lo que ustedes quieran. Mientras que está la tormenta en la mitad del mar de Galilea, Jesús tenía una debilidad, tenía sueño. Miren qué interesante. Pero tenía equipo. Y él tenía sueño. Y se levantó la tormenta, la tempestad, y vinieron los discípulos y decían, ¿qué estás haciendo, maestro? ¿Estás durmiendo? Y sí, estoy durmiendo. No tenés miedo. Había puesto unas sogas ahí enrolladas de almohada y estaba durmiendo porque tenía sueño. Estaba agotadísimo. Estaba agotado, estaba cansado de todas las actividades que tenía. Pero estaba el equipo, que vinieron y lo despertaron y él detuvo la tormenta, reprendió el viento, reprendió la lluvia, reprendió la tempestad y siguieron para adelante. Es interesante eso, ¿no? Sí. Rosita. Ya lo vi. Generalmente es, como bien decía Horacio, a los pastores les cuesta. Y bueno, en realidad creo que es una necesidad, o que cada uno, ¿no?, como líder descubra esta necesidad de desarrollar este tipo de compañerismo del que hablábamos. En una de las clases hablábamos de que Jesús desarrolló vínculos como de familia con su equipo de 12. De 12 y después con los 3. Y hay algo que está muy de moda, que ustedes también lo pueden googlear, hay bastante material en internet, que se llama pensamiento colaborativo. El pensamiento colaborativo justamente es esto, es el aporte de cada uno. Cada uno aporta ideas, sugerencias, planificación, etc. Dentro de un ratito vamos a hablar un poco más de esto. Otra de las características es la número 8, me pareció también sumamente importante. Otra cualidad necesaria en el líder es producir unidad. El líder debe producir unidad. El líder sabio está dispuesto a sacrificarse con el objetivo de lograr la unidad del equipo, del grupo. Marcos 3:25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La unidad es fundamental para alcanzar el propósito, pero la unidad no se logra por casualidad o de manera automática. Es el líder quien debe promover la unidad. Es el líder el que debe promover la unidad. Cuando Jesús afirmó que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Ya lo dijimos, todo lo que vemos acá se aplica a la iglesia, se aplica a casa, se aplica a la empresa, se aplica al hogar,
a la nación, a cualquiera. Nehemías hizo algo interesante. Él se identificó con la gente, con su gente. Él habló en plural. Y esto es algo muy interesante. Uno puede ver si el líder es de estos que se corta solo cuando él habla siempre en singular y en primera persona. Nehemías habló en plural. Fíjense, Nehemías 2, del 17 al 18, dice: les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Me encanta, ¿no? Él habla como siendo parte del equipo, y en realidad él fue parte del equipo porque él trabajó codo a codo con todo su equipo de trabajo, con todos estos repatriados, para poder reconstruir el muro. El líder necesita dar a conocer y que todos los miembros del grupo conozcan su posición con respecto a la desunión y la deshonestidad. Son dos cosas que no pueden faltar. Que destruyen la unidad. Un grupo de trabajo. Son las dos cosas principales que destruyen un equipo de trabajo. Nosotros lo estamos aplicando para la iglesia, obviamente, pero este curso usted lo puede dar en una empresa, y es válido en una empresa. En una fábrica, en una empresa comercial, en una empresa de servicios. Lo puede dar en el ámbito gubernamental, en la municipalidad, en el gobierno provincial o nacional. Lo puede dar en cualquier lado, porque estos son principios totalmente válidos. Hay dos cosas que destruyen un equipo de trabajo, un grupo, y son la deshonestidad y la desunión. Son inadmisibles. La deshonestidad es inadmisible. Usted dice, ¿la deshonestidad de quién? La deshonestidad de cualquiera. De cualquier liderado y del líder también. Es inadmisible. Y la desunión es inadmisible porque deja de ser cuerpo, deja de ser equipo si está desunido. Es la sumatoria de individuos, y la sumatoria de individuos no produce equipo. Por lo tanto, cuando pase esto, porque la realidad es que idealmente uno quisiera que no pase, pero sabemos que en los grupos humanos pasa esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder? Cuando aparezca deslealtad o desunión, actuar rápida, decididamente para resolverlo. No decimos que no va a pasar, pero si pasa hay que tomar riendas en el asunto. No hay que ignorar ninguna de estas dos actitudes. No hay que disimularlas. No hay que dejar que las cosas se acomoden por sí sola, o que la persona se dé cuenta por sí sola. Tiene que entrar en acción rápida y decididamente, y debe hacer ver que la deshonestidad y la falta de lealtad no será tolerada, pues de lo contrario el equipo se va a destruir. Siempre que hay desunión, el equipo se destruye. Siempre que hay deslealtad, el equipo se destruye. Entonces definamos qué es deslealtad, porque también está mal entendido, sobre todo en el ámbito de la iglesia. Tener lealtad no significa una devoción inconsciente ni carente de sentido crítico, porque eso sería adoración al líder. Nadie fuera de Dios, ya sabemos, es digno o merece ser adorado. Hemos visto en las empresas, en la política, los aduladores, estos que te idolatran y que te dicen las cosas que vos querés escuchar. Bueno, eso no favorece al líder para nada. Claro, eso no es lealtad. No es lealtad. No es lealtad. Ser un servil no es ser un leal.
El servilismo no tiene nada que ver con la lealtad. Yo prefiero que una persona pensante, que me aconseja, que me marca los errores, esté al lado mío y permanezca al lado mío y tengamos la misma visión y el mismo objetivo, la misma visión, y no un servil que dice todo que sí, 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 sí me amo, parece Igor en el joven Frankenstein, ¿vieron? En Sí. Young O Frankenstein. en Los Locos Adams. Sí me amo, sí me amo. Yes master, decía Igor en el joven Frankenstein. Le recomiendo esa película. Es muy buena. ¿Eh? Eh, Yes, y Master. entonces, ¿para qué me sirve tener Yes Master y me deja meter la pata hasta la manija y desvirtuar el proceso y el objetivo? Yo necesito a alguien que esté al lado mío apuntalándome, ¿eh? 2 o 3 personas, 5 personas, 6 personas. Ahí está el pastor Luis y yo siempre le digo al pastor Luis, buscate 4, 5, 6 personas que te ayuden a liderar, que te ayuden a conducir la iglesia, que estén al lado tuyo, pero que sean leales, porque ya hemos tenido experiencias, Luis, allí, ¿no? Con algunas personas, por lo menos tengo en mente 2, 3, 4, 5 en este momento de allí. Necesitamos gente no servil, que diga yes master, sí me amo, sino que gente pensante, inteligente, con criterio, que nos acompañe en el proceso hacia la visión que Dios ha dado. Una visión, no, inclusive tomen nota de esto, no una visión personal, ¿eh? La visión que Dios me dio como su siervo. Yo soy su siervo y Dios me ha dado una visión. No, paremos la mano. La visión es una visión fundada, basada en la revelación de la palabra de Dios. No es la visión que me dio a mí, es la visión que Dios por su Santo Espíritu transmite a través de su palabra. Entonces, es la visión es objetivo, es meta, a dónde quiero llegar, una visión, una meta basada en la revelación de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces ahí se terminaron los individualismos y los personalismos. Es Dios el que manda. Y yo tengo la responsabilidad de formar el equipo para cumplir lo que Dios manda a través de su palabra. No los caprichos del pastor. Perdón que diga esto, siendo que en este curso los pastores somos mayoría. No los caprichos del pastor, pero no tengo acá pastores con caprichos, así que lo puedo decir tranquilamente. Ahora no sé los que lo vean después grabado, pero con ustedes no tengo ningún drama. Porque cada uno de los pastores que yo estoy mirando en este momento ahí en la pantalla tiene una visión, una meta, un objetivo basado en la revelación de la palabra de Dios. Y puede decir perfectamente, esto es lo que Dios me mandó a hacer. Y ahora formo un equipo de trabajo que me complemente y juntos lleguemos a la meta, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y por eso decimos que es el líder el que produce unidad, porque es el líder el que va a generar este ambiente de confianza, este ambiente donde va a permitir que alguien de su equipo le pregunte, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque en definitiva, el liderado o tu equipo va a tener como intención cuidarte, acompañarte y complementarte. Por eso el líder debe estar dispuesto a contestar las preguntas sinceras y encarar los desacuerdos sinceros. Obviamente va a haber desacuerdos en algunos puntos, por esto que decimos, por esto de la diversidad. Pero cuando esos desacuerdos son sinceros, puedo poner manos en el arado, podemos dedicarnos tiempo a hablar hasta que lleguemos a la unidad. La deslealtad sucede dentro del grupo cuando las preguntas y los desacuerdos no se plantean y se tratan abiertamente. Lo que decíamos hace un rato. Si no, o sea, no se plantean y se tratan abiertamente. Si no, ¿qué se usa? Claro, como es, decime alguna otra empresa. Personal. Ya me están entendiendo de qué estoy hablando, ¿no? Claro, personal. Telecom, el email. WhatsApp. Messenger.
etcétera. Qué mal método, ¿no? Querer solucionar los problemas ventilándolos Fuera del grupo. fuera del grupo. Y no con el líder. Por eso Ada dice que la deslealtad sucede dentro del grupo cuando las preguntas y los desacuerdos no se plantean y se tratan abiertamente en el grupo, sino que se guardan o se ventilan a espalda del líder. El famoso chusmerío. Pero dos cosas, no es chusmerío necesariamente, porque guardarlos no es chusmerío. Entonces se guardan o se ventilan a espalda del líder. Y ahí tenemos un problema. Guardarlo y no decir el entripado que tengo. Entripado es una palabra gauchesca, Oscar, ahí, ¿no? El entripado es una palabra José gauchesca. Hernández. El entripado me lo guardo y acuérdense que el entripado cada vez se enrolla más, porque viene de tripa la palabra, ¿no? O se acumula bronca, se acumula resentimiento, se acumula hasta falsos argumentos o genuinos argumentos. Entonces, no acumularlos ni ventilarlos a espalda del líder. Para eso está el grupo, para poder hablarlo, o para eso está el líder conforme al corazón de Jesús, para poder hablarlo con él y decir, a ver, hermano pastor, porque a pesar de que sea pastor, no dejó de ser un hermano en ningún momento. Hermano pastor, yo soy leal a usted. Acláreme esto, por favor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿No habrá un método mejor, una manera mejor de hacerlo? Puede charlarlo. Puede ser tan impermeable, un tipo tan egocéntrico, que no puede hablar con sus liderados, con su equipo de colaboradores. Es un gran problema ese. Absolutamente. Voy a saltear algunos puntos en virtud de que la hora avanza y ahí Horacio estuvo hablando un poco de visión. Entonces nos vamos a ir al punto 12, que habla de ser estratega. El punto 12 habla de ser estratega y justamente ahí vamos a estar en este y otro punto más, vamos a estar hablando un poco de visión, ¿no? Porque obviamente una de las características principales, ¿no? Ser estratega implica tener una visión, saber a dónde voy, tener metas y objetivos claros, que el grupo los conozca, que nos dispongamos juntos a alcanzarlo. Y obviamente, decíamos la clase pasada, que el líder debe tener la capacidad de comunicar bien. Entonces no solamente sirva que yo tenga esa visión, sino que el grupo la tiene que conocer. Tengo que tener la capacidad de comunicar esa visión, ¿no? Y por supuesto, invitar a otros a sumarse a esa visión para poder alcanzarla. Y el modelo básico, fundamental y más trascendente es el modelo de Jesús, ¿no? Él logró convencer a 12 que después trastornaron el mundo entero. ¿Cómo comienza una visión? Una visión parte siempre que se detecta una necesidad. Siempre que se detecta una necesidad. Cada uno de nosotros, como pastores, cada uno de ustedes como pastores en una ciudad, en un barrio, entienden, conocen la problemática del lugar, investigan la necesidad del lugar para poder satisfacer esas necesidades. En la clase de los lunes justamente decíamos que Jesús detectaba, era experto en detectar necesidades y satisfacer necesidades. Entonces, cuando hay una necesidad insatisfecha, probablemente eso nos movilice hacia una visión. Esto provoca que comience a arder en el corazón del líder una vocación por hacer todo lo posible para satisfacer esa necesidad. No sé, en tu ciudad, en tu barrio, los chicos se drogan, las familias están destruidas. Estás detectando una necesidad. Entonces vas a tratar como iglesia, como la esperanza del mundo, que es la iglesia, o que es, mejor dicho, Cristo, llevar a Dios, llevar a Cristo, llevar sus principios, llevar sus valores a esos hogares, a esos jóvenes, a esas familias, ¿no?, que la están pasando mal. Por supuesto, Nehemías también es un gran ejemplo. Descubrió que el pueblo judío que regresó del exilio estaba en una situación preocupante, los muros de Jerusalén derribados, la ciudad destruida y desprotegida, y que era necesario la reconstrucción de esas murallas. O sea, él detectó una necesidad
y esa necesidad generó en él un deseo de satisfacer esa necesidad. Es muy importante lo que está diciendo Ada, porque ¿hacia dónde como líderes? Estoy hablando de líderes cristianos ahora. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión como líder cristiano? ¿Acumular poder teniendo la iglesia más grande de la ciudad? Ahí tenemos un tema, ¿no? Acumular poder teniendo la iglesia más grande de la ciudad, la gente más adinerada, lo que quieran ustedes. O la visión, según la Biblia, siempre es pensar en el otro. Siempre la visión es el prójimo. Acuerden que sé que cuando Jesús le preguntaron, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, pero el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben lo que estaba haciendo? Estaba resumiendo las 2 tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Los primeros mandamientos son relacionados con Dios, y los segundos mandamientos de la otra tabla, eran 2 tablas, así que la segunda tabla eran referidos al amor al prójimo. Él lo estaba resumiendo en esos 2 grandes mandamientos. O sea, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo en relación con la visión? Siempre es el prójimo. Siempre es demostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. Siempre es Dios y el prójimo. ¿Se dan cuenta que no hay una tercera tabla de la Torá, de los 10 mandamientos que Dios le dio? No le dio una tercera tabla en el medio que es Dios, vos y el prójimo. Dios, yo y el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a mí mismo con todo tu corazón y amarás al prójimo. No está, y no hay una tercera en el medio que es amor a mí mismo. Sabemos que los siervos de Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor, porque nuestra meta, nuestro objetivo es servir al prójimo y de esa manera honrar a Dios. Es muy importante eso. No estamos nosotros en el juego ahí, no estamos en el medio. Nosotros somos un instrumento de Dios para bendecir al prójimo. Me encanta ver toda la historia de Moisés durante, el otro día no sé a quién se lo decía, si Adrián, durante los 40 años de travesía en el desierto. El tipo se negó permanentemente a sí mismo. Le quisieron mover el piso hasta el cansancio. Se le rebelaban, se querían volver para atrás, se quejaban. El tipo se tiraba al piso, rostro a tierra, se humillaba aún ante los que lo querían destruir. Entonces, realmente, su corazón estaba en servir a Dios, sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo al prójimo. Es muy, muy importante que entendamos esto, porque si no, como pastores, vamos a empezar a ocupar una posición cada vez más relevante y nuestro liderazgo se puede convertir en un objetivo en sí mismo. Nuestro liderazgo se puede convertir en un objetivo en sí mismo. Yo mando, yo lidero, yo soy el pastor, yo soy el exitoso, yo soy el que evangelizó, yo soy yo. Cuando dijiste yo más de 2 veces, te desenfocaste de Dios y del prójimo. Ese es el tema. Por supuesto, entonces, que decimos que detectamos una necesidad, esa necesidad nos moviliza, ¿no? O decíamos también, vemos que las cosas no están bien y no nos conformamos con que las cosas estén mal. Queremos, anhelamos transformar esa realidad. Por lo tanto, la manera de ver correcta o ideal sería convertir las circunstancias adversas en una oportunidad. Tomemos el ejemplo de la pandemia. Situaciones adversas te pueden limitar, te pueden desmoronar, te pueden quitar destruir, quitar perspectiva de futuro, o una crisis, ¿sí? Una situación adversa puede ser una oportunidad. Para muchos, la pandemia fue una oportunidad para reinventarse, para cambiar de trabajo, para hacer algo que toda la vida quisiste hacer y no te habías animado a hacer. Entonces, tratar de ver esas situaciones adversas como una oportunidad. En relación con los potenciales colaboradores, quedaremos impactados cuando comprobemos lo grande que es el poder de una visión correcta
en relación con la unidad y el compromiso. Hablábamos de unidad y de compromiso. ¿Qué es lo que va a lograr esa unidad y compromiso, además de la confianza que decíamos? Es justamente tener una visión, saber a dónde vamos, saber a qué queremos. Siempre la visión va a estar relacionada con algo a largo plazo, ¿sí? Bien. La visión correcta tiene el poder de movilizar y motivar a los liderados para llevar adelante la tarea. Muchos equipos de trabajo perecen, fracasan por la falta de una visión que los una y los dinamice, los movilice. Sin embargo, muchas veces los líderes pueden caer, o podemos caer, en dos extremos. Por un lado, ser un líder demasiado impetuoso y hacer las cosas sin pensarlas. Soy una máquina de hacer, hago, y no me tomo tiempo necesario, algunos se ríen por ahí, no me tomo el tiempo necesario, no me tomo el tiempo necesario para orar, para consultar con Dios, para pensar, para algo Dios nos dio un cerebro, ¿sí? Entonces, puedo caer en el extremo de no pensar, actuar impulsivamente porque soy una máquina de hacer, o el otro extremo es los líderes que piensan tanto las cosas, le dan tanta vuelta, que después no terminan haciendo nada. Por lo tanto, es fundamental la planificación estratégica. Ustedes también esto es un término que está muy de moda, se habla muchísimo. Yo les decía de pensamiento colaborativo y de planificación estratégica. De hecho, hay carreras que se enfocan ciertas materias en esto, ¿no? Se llaman así, planificación estratégica. Porque justamente la planificación estratégica tiene como objetivo producir resultados y ayuda a organizar las acciones administrando bien el tiempo. Es decir, vuelvo al tema de la visión. Tenemos una visión, la visión va a ser a largo plazo, necesito planificar y por eso acá queda tan en claro la necesidad del trabajo en equipo. Es muy difícil cuando la visión es grande poder alcanzarla solo. Necesito un equipo que me ayude a planificar estratégicamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si la visión es muy larga o muy extensa o muy grande, bueno, separémoslas en pasos. ¿Qué cosas vamos a ir haciendo entre medio hasta alcanzar esa visión? Y también nosotros solemos hablar de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Yo soy eficaz cuando hago lo que tengo que hacer, pero soy eficiente cuando hago lo que tengo que hacer de la mejor manera, en el menor tiempo, con el menor uso de recursos. De esa manera yo voy a ser eficiente. Entonces, acá se trata de un liderazgo que planifique de manera eficiente, ¿sí? En el ministerio encomendado por Jesús, por Yahshua, a cada uno de nosotros, tener una visión es tener una perspectiva clara y a largo plazo de lo que Dios nos llamó a hacer. La falta de visión produce un liderazgo ineficaz. La manera de obtener una visión clara es, vuelvo a repetir, ya lo estuve diciendo recién, dedicar tiempo a meditar y a orar para que Dios ponga en nuestra mente y en nuestro corazón una visión inequívoca para nuestro ministerio. Yo creo que todos los que estamos acá no sabemos realmente a qué nos llamó Dios y para qué nos llamó Dios. Sabemos a dónde apuntamos, sabemos a dónde queremos llegar. Si nos preguntan a Horacio y a mí, probablemente van a saber y van a escuchar que siempre decimos, nuestra visión, nuestro llamado no es crear un ministerio, no es tener cientos de iglesias, es predicar, más que predicar, es enseñar la palabra de Dios para que las personas conozcan las instrucciones de Dios para que vivan una vida feliz. Fuera de la religión, fuera del legalismo, fuera de toda estructura, es lo que nos moviliza, lo que nos hace despertar cada día, lo que nos hace ir a dormir cada día agotados, cansados por haber hecho un montón de cosas, tiene que ver con esto, con enseñar a la
darle herramientas a las personas para que puedan entender lo que es tener una verdadera relación con Dios y puedan avanzar, proyectarse hacia adelante. Bien, entonces dedicar tiempo a orar y a meditar. Luego que entendemos a qué nos llamó Dios, cuáles son esas capacidades, esas virtudes y ese fuego, como decía, creo que era Jeremías, hay dentro mío un fuego ardiendo, ¿sí? Por el reino, por la predicación, por salvar gente, por quitar gente de las tinieblas y llevarlas a la luz. Después que hicimos eso, debemos ponernos en contacto con las necesidades que nos rodean. Por eso decimos a los pastores, caminen en la comunidad, estén en contacto, escuchen a la gente, abran los ojos, vean qué pasa en su comunidad, traten de descubrir, de entender qué es lo que la gente necesita. Fundamentalmente entablando conversaciones con la gente del lugar. Estos, los que han hecho la licenciatura en teología, lo tienen claro, porque cuando hacen la tesis al final, ¿no? Les pedimos, empiecen a descubrir con qué gente quieren trabajar, qué perfil de personas quieren apuntar y cuáles son las necesidades que tu comunidad o que ese grupo de personas tiene. Hay una tarea previa siempre que el líder tiene que hacer en soledad. Y el ejemplo lo tenemos en Nehemías, capítulo 2, 11 y 13. Nehemías dice, llegué pues a Jerusalén. Acuérdense, él sale del imperio, se va de Babilonia hacia Jerusalén. Dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que tenía que hacer en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Tremendo, porque acá dice, estuvo 3 días en Jerusalén, probablemente solo, buscando a Dios en oración, pensando, meditando, armando estrategia, planificando. Y dice que salió de noche a recorrer, a recorrer la ciudad o a rodear la ciudad y lo hizo solo. Sin esta etapa, la tarea del líder va a ir directo al fracaso. Es fundamental el pensar, el buscar a Dios en oración, el buscar la guía. Nehemías mantuvo en secreto esta tarea de reconocimiento de la situación porque no quería que las personas se opusieran a la obra antes de comunicarla adecuadamente y de comenzar a ejecutarla. Entonces él necesitó, como líderes, por eso digo, es tan importante la visión, saber a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y poder comunicarlo efectivamente, en el momento adecuado y de la mejor manera. Nehemías 2:16 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nadie hasta ese momento sabía qué es lo que Nehemías tenía en su corazón, que en realidad era lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Lo que necesitaba Nehemías era un correcto diagnóstico. Exacto. Se dan cuenta, ¿no? De qué se trata. Exacto. Lo que él sabía lo que tenía que hacer. O sea, la visión la tenía clarita. La visión, que era reconstruir los muros para que se pudiera reconstruir la ciudad después adentro de los muros y para que se pudiera reconstruir el templo adentro de los muros también. La visión estaba clara. Dios le había dado la visión en Babilonia, el rey le había dado los recursos y la orden para ir a hacer la tarea. Pero ¿cuál es el problema que puede haber a veces? Decimos
acaba de decir Ada que la visión tiene que ser importante, Trascendente. trascendente. Ahora, mientras más importante y trascendente sea la visión, más peligroso es que haya pesimistas, desalentadores y vagos. ¿Vieron lo que dije? Que se opongan a la visión, por esos motivos, porque son pesimistas, porque son desalentadores o son vagos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Estaba buscando los argumentos para transmitir correctamente esa visión trascendente. Porque si transmitimos mal la visión fundada en la revelación de la palabra de Dios, pueden aparecer pesimistas que dicen es imposible, desalentadores que dicen no lo vamos a poder hacer, o vagos que no tienen ganas de trabajar o sacrificarse. Entonces, es muy importante lo que hizo Nehemías en este. Lean todo el libro de Nehemías, por favor, Sí. léanlo y van a ver un verdadero líder. Tremendo. Leyendo el libro completo de Nehemías. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Buscando los argumentos adecuados para transmitir la visión para que no tenga oposición, para que los argumentos de la visión sean tan fuertes, tan sólidos, tan consistentes, Tan movilizadores. que no haya ningún detractor, como está diciendo Horacito en este momento, Siempre ningún hay. detractor que se oponga. Miren lo que les estoy diciendo, queridos pastores, queridos líderes. No solamente tenemos que tener una visión trascendente, porque es una visión recibida de parte de Dios a través de su palabra, sino que tenemos que tener los argumentos para llevarla adelante lo suficientemente sólidos para que el equipo que nos va a acompañar se acople y no se oponga. Porque no vamos a conseguir a nadie si no tenemos lo que hizo Nehemías. Buscar los argumentos para revelarlos y que no se opongan a la visión que Dios le había dado. Es importantísimo construir los argumentos sólidos para llevar adelante la visión. Para transmitir la visión y para que, transmitiendo la visión, los que estén dispuestos a formar el equipo se acoplen, se integren en el equipo. La tomen como propia. Y como dijo Ada cuando empezó, tengan pertenencia. Pertenencia, que estén dispuestos, si un equipo de personas te ve a vos estar dispuesto a dar la vida por la visión, ya saben que si se meten en la visión van a tener que estar dispuestos a dar la vida por la visión. Van a tener que estar dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y seguir las instrucciones del Señor Jesús. Y eso hizo Nehemías justamente. Él reunió datos, rodeó la ciudad, pensó, evaluó la situación, eso es sumamente importante. Estuvo listo para hacer pública esa visión, para contar cuáles eran sus planes y para formar equipo de tareas. Y hay algunos puntitos que ahí nosotros pusimos en el libro con respecto a entender o darnos cuenta si realmente la visión proviene de Dios, ¿no? Ahí marcamos 8 puntos. Primero se alinea a las Sagradas Escrituras. Estos 8 puntos son fundamentales para determinar si la visión es tuya o es de Dios. O viene de Dios. Si es tuya o viene de Dios. Vamos, 8 puntos. El primero se alinea perfectamente con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Segundo, es una visión correcta para este tiempo. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? La visión va a tratar de satisfacer una necesidad de este momento, de este tiempo, en este lugar. Tercero, promueve la fe en lugar del miedo. Cuarto, motiva a los otros a actuar. Si la misión viene de Dios, va a generar, no solamente en el líder, sino en los seguidores, ese deseo de cumplir con esa visión. El quinto es, requiere trabajo en equipo o trabajo en cuerpo. Sexto, requiere compromiso y esfuerzo. 7, implica cierto grado de riesgo. Creo que eso es también, ¿no? Es un riesgo, es un desafío, es una oportunidad. Y 8, glorifica a Dios y no a los seres humanos.
La visión siempre tiene que tener como objetivo todo lo que hacemos, ¿no? Glorificar a Dios. Y entonces, una vez que definimos la visión, viene el proceso de definir la acción y quiénes la van a ejecutar. Es decir, armamos equipos de planificación estratégica. Equipos de planificación estratégica. Que es, ni más ni menos, es el equipo de colaboradores que va a trabajar para lograr esa visión, y se recomienda, obviamente, para lograr la unidad de la que hablábamos, esta relación de confianza, de compañerismo, de pertenencia, hacer reuniones periódicamente. Qué sé yo, depende de la visión que tengas o el objetivo, mínimamente reunirse una vez por semana. El líder necesita por lo menos una vez por semana estar reunido con su equipo de colaboradores. Y por supuesto, formar este equipo con personas visionarias, que sean hábiles para la acción, que sean influyentes, que puedan motivar a los demás. Es importante eso de que sean influyentes para motivar. Obvio. Porque el equipo de trabajo de gente del grupo liderado, de los colaboradores más íntimos, qué interesante que si tenés, no sé, 5 colaboradores más íntimos, Jesús tuvo 12. Salgan y motiven a toda la congregación. Si ellos están motivados, convencidos y tienen la visión y son leales y están unidos con el grupo, con 5 motivás una congregación de 300. Totalmente, absolutamente. Es muy interesante eso de que puedan motivar a los demás, que sean gente respetada. ¿Vieron cuando en Hechos de los Apóstoles se eligen a los diáconos? Se eligen gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y capaces. Entonces, gente de buen testimonio es muy importante. Muy importante. Porque tiene que ser gente que el resto de la congregación los respete. Gente de excelente testimonio, intachable, llenos del Espíritu Santo. Que el resto de la congregación los respete porque ellos van a motivar a los demás. Van a motivar a los demás. Si el líder no planifica y espera que el ministerio se desarrolle por sí solo, va a terminar frustrado porque nunca va a ocurrir. Sin planificación no vamos a lograr objetivos. Voy a saltear al punto 14 porque el 14 está relacionado con el punto 12. Y la hora pasa demasiado rápido, así que tengo que elegir con qué me quedo. Voy al 14. ¿Por qué? Porque sigue hablando, en realidad estábamos hablando de visión, sigue hablando de planificar y organizar, ¿sí? Marcos 3:9 nos muestra a Jesús planificando. Dice, Él le dijo a los discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Los evangelios nos muestran que Jesús siempre tuvo un plan que completaba su estilo de liderazgo. Ya sea, le pedía, como vimos recién, a los discípulos que le preparan la barca para alejarse de la multitud, o ya sea llevando a la multitud a la ladera de la montaña para poder hablarles, el famoso Sermón del Monte, o cuando llevaba a sus discípulos a Capernaum para explicarle las cosas del reino a solas, y que ellos pudieran entender en profundidad las enseñanzas. En ese caso eran los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, bien, claro, los 12. También Jesús planificó un asno, el asno que se lo tuvieran listo para esa entrada triunfal en Jerusalén, o planificó que le prepararan el aposento alto para tener la cena del Señor. Siempre Jesús lograba sus objetivos por medio de planificar. Si analizamos el libro de Éxodo, que a muchos de nosotros nos gusta estudiar, y tomamos los capítulos del 25 al 40 del libro de Éxodo, vamos a ver que cuando Yahweh Dios le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, vemos que a Dios le interesan los detalles de manera muy especial. Solamente como tarea, tomen del capítulo del 25 al 40, donde Dios le instruye a Moisés a construir el tabernáculo, y vemos el tiempo que Dios dedica
a explicarle a Moisés cómo debía ser el tabernáculo, los materiales que tenía que usar, las dimensiones, cada elemento, cómo tenía que ser, de qué material, etcétera, etcétera. O sea, a Dios los detalles le importan. Y resulta que no, para nosotros los detalles no son importantes. No los miramos, los pasamos por alto o nos dejamos llevar por los impulsos. O caemos en la fantasía de decir que el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me revela. Sobre la marcha. El Espíritu me guía. Miren, yo tengo amigos pastores. Ninguno de ustedes, les aclaro, No, para que no se anden mirando las pantallitas, ve quién es, ¿no? Ninguno de acá. Tengo amigos pastores que ni siquiera preparan los bosquejos para un el sermón, no estudian para predicar, no estudian para enseñar, porque dice que el Espíritu Santo se los revela en el momento. O sea, para hablar de tonterías, el ser humano no hay como ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío, ni pastor, ni miembro de la iglesia. A hablar pavada está al alcance de todo el mundo. Realmente, la Biblia nos enseña a planificar cada detalle. Si no, miren Habacuc 2.2. Hoy se los escribí a los pastores. Les mandé un mail poniéndole el texto de Habacuc 2.2. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Entonces, ¿qué es escribe la visión y declara en tablas? Es planificar hasta el mínimo detalle, porque eso es lo que hacía Jesús. Si vos te crees más sabio y más talentoso que Jesús, bueno, tenés un problema. Pero si realmente tenés el modelo de Jesús, vas a planificar hasta el último detalle y compartirlo con tu equipo de trabajo para repartir el trabajo y llevar adelante el objetivo, las tareas. También parte de la planificación estratégica, de la que tanto se habla y que tan necesaria es parte de esta planificación conocer los recursos con los que contamos. Jesús, ¿se acuerdan en Marcos 8:5? Le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? ¿Se acuerdan cuando tienen que darle de comer a la multitud? Jesús pregunta. Ustedes van a decir, Jesús no lo sabía. Bueno, porque él quería que a ellos les quedara grabado, darse cuenta de qué recursos tenían para hacer lo que querían hacer. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos cuántos panes tenían, los involucró al instante en la solución del problema que estaban enfrentando. Esto además enseña que se necesita saber con qué recursos se cuenta y se debe empezar con lo que se tiene a mano. Sabemos que Jesús no se desesperó por los pocos recursos que disponían en ese momento. Creo que eran los 5 panes y 3 peces, ¿sí? Un buen líder... 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Bueno, siempre mezclo. Ahora sí dice que serán 5 panes y 2 peces. Bueno. Un líder puede quedarse sentado quejándose por lo que no tiene, o puede dar gracias a Dios por lo que sí tiene y poner manos a la obra con lo que tiene. Esto me encanta, porque cuántas veces estamos esperando grandes recursos y grandes acontecimientos para lograr lo que nos proponemos. En realidad, siempre podemos hacer con lo que tenemos, siempre, siempre. Por supuesto, porque sabemos que lo que estamos haciendo es proponiéndonos la extensión del reino, ¿sí? Y Dios nos va a suplir. El líder, también en esta planificación estratégica, el líder no debe ser quien hace todas las cosas que se deben hacer. Hablamos de delegación. Y si hay algo que nos cuesta a todos los humanos, más a los líderes, es la delegación. Nunca el líder puede hacer todo, nunca debe hacer todo. Su tarea no es hacer todas las cosas, sino lograr que las cosas se hagan. Él debe liderar, conducir, supervisar, acompañar. Obviamente, veíamos en clases anteriores, Jesús era el líder que mostraba cómo se hacían las cosas, pero después dejaba lugar a los discípulos para que ellos lo hicieran. En este caso, vemos que Él les dice a los discípulos, denle ustedes de comer.
denle ustedes de comer. Hacerlo todo él, en lugar de permitir que sus seguidores aprendan, se desarrollen y hagan, es muestra de un liderazgo ineficiente. Dijimos que, bueno, ya dijimos, debemos tener visión, el líder debe organizar, delegar, inspirar, motivar, enseñar. Y lo que debe hacer es dar la oportunidad. Transmitir permanentemente la visión. Sí. No alcanza con transmitir la visión para formar el grupo. Claro, y después una sola vez. No volver a transmitir más la visión. Porque se pierde. Entonces empiezan a tener rumbos diversos. Se desenfocan. Se desenfocan, cada uno quiere ir para un lado diferente. No, la visión hay que escribirla en tablas. Habacuc 2.2. Habacuc 2.2. Escribir la visión en tablas de piedra en esa época. Entonces debemos repetir y volver a repetir cuál es la visión. Entonces, darles a otros la oportunidad de que se desarrollen a través de la acción, de que aprendan a través de hacer. Nada. A ver, todo esto que estamos viendo nosotros acá, en teoría, probablemente dentro de una hora se lo olvidaron. Sin embargo, lo que uno pone en práctica, eso lo sabemos los que somos pedagogos o los que aplican pedagogía. Todo lo que uno hace, lo que se aprende por medio de la acción, no se olvida. La teoría se olvida fácilmente, las palabras se las lleva el viento fácilmente. Lo que aprendes, aunque a veces tengas errores. Los discípulos de Jesús cometieron errores, claro que sí. Sin embargo, Jesús siempre les estaba dando la oportunidad de aprender. Jesús, quien podía hacer perfectamente bien todas las cosas, se aseguró de que sus discípulos tuvieran la experiencia de hacerlo por ellos mismos. Por eso el texto que leíamos recién, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Necesitamos aprender a delegar, a no caer en la trampa de la no delegación. Ya sea porque no sabemos delegar o ya sea porque no queremos. Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. A veces no lo hacemos porque no queremos y a veces no sabemos cómo hacerlo. Bien. Esto significa que la autoridad para realizar la tarea se puede delegar. La responsabilidad de hacer la tarea lo mejor posible también se puede delegar. Lo que es indelegable es la responsabilidad de que el resultado se obtenga. El líder tiene la responsabilidad de lograr la visión, de alcanzar la visión, pero en el medio puede delegar la autoridad para que otros también trabajen. ¿Sí? Para que realicen la tarea. Bien. La responsabilidad es indelegable y la realización de la tarea es delegable, dando autoridad. Porque algunos se reservan la autoridad también. Dicen, no, la autoridad es mía, y el otro pobre desgraciado está haciendo algo y para lo único que lo está haciendo es para que lo critiquen. Y para que el líder le saque la red de abajo. ¿Vieron? Cuando caminan la cuerda floja, se sacan la red de abajo, te hace bolsa contra el piso. Entonces, muchas veces le dan cosas a hacer a las personas y cuando se equivocan le sacan la red de abajo, lo dejan pataleando en el aire, pobre tipo, y el pastor sigue siendo el líder. Y el que se equivocó fue el pobre miembro del grupo, del equipo de trabajo. Entonces ahí la deslealtad no vino del liderado, ahí la deslealtad vino del pastor, del líder. Totalmente. Y por supuesto que a delegar también se puede aprender. Todo esto que estamos viendo se puede aprender. Nehemías nos da ejemplo de delegación, cuando él dividió la muralla en secciones. Asignó tareas por grupo, por tramo del muro, él puso equipos de gente de trabajo a trabajar. El líder organiza, reparte tareas y asigna a las personas de acuerdo a sus capacidades, que esto también es interesante, ¿no? A ver, no vamos a mandar a evangelizar a un hermano que es tímido y no le gusta hablar en público. Entonces, siempre que delego tareas,
como dijimos que el líder tiene que conocer a sus liderados, voy a delegar esas tareas en función de las capacidades y como decíamos hoy, en función de que nos podamos complementar cada uno, voy a poner a cada uno en aquello que es lo mejor, para que entre todos logremos lo mejor posible. Hay algo que pusimos ahí en el material y es que me moviliza a pensar, ¿no? Pensar que si Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso, nos confía a nosotros su propia obra, porque Dios, ¿no?, delegó en nosotros responsabilidad, nos delegó a nosotros la tarea de seguir extendiendo el reino. O cuando en la creación misma nos hace co-creadores con Él. Nos delega la tarea de seguir co-creando, de sojuzgar la tierra, de seguir co-creando con Él. Entonces, si Dios, como dice Ada, tiene esta consideración con estos pobres humanos, ha hecho eso, y nosotros a veces no queremos delegar, no, porque yo no sé si está capacitado no sé. No sé si lo va a hacer no bien. sé si lo va a hacer bien, creo que, no, este va a meter la pata, no, porque su fe fluctúa, y hablan difícil encima. Su fe fluctúa, yo no sé si mañana no va a tener, no, pará, tu fe no fluctúa. Mira el ser humano, Dios lo hizo co-creador con él para que siga sojuzgando la tierra y todo lo demás, creando, y no fluctúa el ser humano, pero que al toque. Doña Eva se comió la manzana y Adán se comió el cajón de manzana. Entonces, ¿no fluctuó? Sí fluctuó. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, yo quiero decirte una gran verdad. Dios cree en vos. Dios cree en nosotros. Dios cree en vos. No solamente vos crees en Dios, Dios cree en vos. Aunque te equivoques, Dios cree en vos. Por eso si Dios hizo eso con nosotros, no debería haber ninguna razón para que nosotros no deleguemos nuestra tarea en las personas idóneas, en las personas que forman equipo con nosotros. Ninguna organización se puede estabilizar, afianzar y desarrollar si toda su actividad está edificada sobre una sola persona. Para ser un buen líder se necesita vencer el ego y ser capaz de compartir con los otros la carga en el logro de la visión. Nehemías 7, del 1 al 2 dice, luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas, que fueron señalados los porteros, los cantores, los levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Claramente acá habla de que Nehemías pudo hacer el laburo que hizo en tan solo 52 días. ¿Por qué? Porque delegó, porque planificó, porque armó equipo. Entonces, recién dijimos que delega el líder, delega la autoridad para realizar la tarea, delega la responsabilidad para que esa persona haga la tarea lo mejor posible. Y en tercer lugar, y esto me gusta, delega la libertad para que la persona haga ese trabajo de acuerdo a su capacidad y a su criterio. Esto es muy importante. No solamente se trata de delegar, de darle la posibilidad, de darle la confianza, sino que démosle la libertad para la que persona utilice su criterio, utilice su sabiduría, utilice sus habilidades, su capacidad para hacerlo. El líder, ya terminamos con este punto, ¿sí? El líder debe prestar la debida atención a no planificar ni organizar con la idea equivocada de que siempre va a estar presente. Esto también Jesús lo tuvo muy en cuenta. Si ustedes miran los evangelios, vamos a ver a Jesús ya cercano a su última etapa del ministerio, llamando siempre a sus discípulos o hablándoles y diciéndoles, muchachos, yo no siempre voy a estar. Y eso creo que es la principal prueba de que un líder fue eficiente. ¿Por qué? Porque la visión se puede seguir adelante, se puede seguir extendiendo el reino aunque el líder no estaba. Jesús se fue, pero sus discípulos fueron capaces, ¿no?, de multiplicar y de trastornar el mundo entero.
Esto es muy importante. Inclusive hemos visto muchos grandes ministerios de iglesias que han fracasado porque cuando el líder falleció, este gran líder que hacía todo él y que llevaba todo él adelante y que no pudo formar equipo, el líder faltó y el ministerio se vino abajo. El ministerio pereció, el ministerio no avanzó. No tuvo la capacidad de entender que no iba a estar para siempre. Entonces, para cerrar este punto, lamentablemente digo que nos quedaron un montón por ver, pero les ruego que lo lean ustedes porque son muy ricos. Entonces, cuando planificamos y organizamos o hacemos esta planificación estratégica, algunas preguntas que nos podemos hacer es ¿qué resultado esperamos obtener en este proceso? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué cosas nos han dado resultado? ¿Qué cosas no nos han dado resultado? ¿Qué recursos tenemos disponibles? Y cuando hablamos de recursos siempre decimos, no solamente hablamos de los recursos económicos, ¿no? Hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos... Sí, recursos materiales como edilicios, edificios, bancos, sillas, instrumentos musicales, equipo de audio, computadoras, personas, esos son los recursos humanos, sistemas, recursos legales, qué sé yo. Recursos. Nunca pensemos cuando hablamos de recursos en plata. Pensemos en todo lo que Dios pone a nuestra disposición para que administremos para su reino. Y quiero responder ahora algo que dijo el Flaco López, Cristian, él preguntó si puede un líder con una visión clara desanimarse. Yo creo que sí, obviamente. Y lo quiero responder ahora, no lo respondí antes, porque tiene que ver con esto, con la planificación estratégica y con el saber delegar. A veces cuando la visión es demasiado grande y es muy a largo plazo, si no nos vamos poniendo metas en el camino, lo que nosotros llamamos objetivos a corto, mediano y a largo plazo, ¿sí? Si vos tenés la visión allá muy lejos y es muy grande, probablemente veas que no estás llegando y eso te puede llevar a desanimar, ¿sí? Entonces, claro que un líder se va a desanimar. Lo importante es no dejarse vencer por el desánimo. Lo importante es que cuando el líder se desanima o se quede sin fuerza, como le pasó a Moisés, tenga un Ur y Aarón. A su hermano Aarón y a su amigo Ur. Que le levantaron los brazos, ¿sí? E interesante que era el hermano y el amigo. Hermano y amigo, exactamente. Ur era el amigo y Aarón era el hermano. Y los dos le tuvieron los brazos en alto. Y no solamente eso, le pusieron una piedra para que se siente. Véanlo al acontecimiento en las escrituras, le pusieron una piedra para que se siente porque estaba cansada. Y le sostuvieron los brazos en alto para que el brazo con la vara de la autoridad de Dios, ¿no? Podríamos hablar 2 horas más de eso solamente, pero vamos a decir que el equipo de trabajo que formes tiene la responsabilidad de sostenerte, claro, aún en los momentos de desánimo, de debilidad, de enfermedad, etc. Como Ur y como Aarón. Bien, se contestó Cristian allí. Hay varios puntos que nos quedaron sin ver, por ejemplo, cuando vienen los ataques, cuando vienen las críticas, cómo no decaer en la visión, no dejarte distraer. Les ruego terminen, bueno, para poder hacer el trabajo práctico van a tener que terminar. Quedan puntos, cualidades, virtudes muy interesantes. Son en total 19 y no llegamos a ver las 19 de este capítulo número 4. Pero, Dios mediante, el próximo encuentro vamos a comenzar con el siguiente capítulo, ¿sí? Para que no nos lleve tanto tiempo esto. Obviamente que si mientras estudian, mientras leen, tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, siempre estamos disponibles, ya sea por WhatsApp o por mail, para responder lo que ustedes necesitan. Pero quedaron puntos muy interesantes. Manejo de la información, saber tener buen manejo grupal, bueno, un montón de puntos muy interesantes que necesitamos aprender o desarrollar o mejorar como líderes.
Muy bien, ¿algún comentario tal vez? O yo veo que tienen cara de hambre y lo veo a Nico que, bueno, supongo que Rosa habrá dejado en el horno ya para pegarle la última calentadita Totalmente. al lomo al champiñón, muy bien. Está Luis ahí que también ahí está con hambre. Los pastores son los que tienen hambre. Mira, ¿Y por casa cómo andamos? mira, guay, yo tengo un hambre que no, me como hasta la manija de la heladera, ¿eh? Está Alejandro, allá Alejandro desde Tanti. ¿Eso es Tanti, Alejandro? Sí, Tanti. Sí, Tanti. Bueno, Adriana, ahí está. Que hoy me pasaron una receta por el programa de radio, me pasaron la receta de los tallarines caseros a la manteca. Y después le metieron la salsa, ¿no? Porque ahí era con manteca y después le metieron una receta de salsa. Pero bueno, esto es el Pastor Enzo. Lo veo más flaco el Pastor Enzo, no sé si la cámara engaña, pero bueno, ahí estamos, Oscarcito, y cada uno de ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario, levanta la mano. Si no, lo hacemos la clase que viene. Una vez que le hayan leído el capítulo entero. Sí, no, solo quiero dejar una frase que me resalté acá en fucsia. Cuando hablábamos de unidad, la verdadera unidad bíblica no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de un espíritu conciliador en el líder y en el equipo. Conflictos siempre va a haber. De hecho, vamos a ver un capítulo entero, creo que es el capítulo 6, de cómo resuelve conflictos un líder. Pero lo importante es esto, que desde el líder para abajo, desde el líder hacia el equipo, siempre haya un espíritu conciliador. Si lo está en el líder, probablemente su equipo se contagie también de ese mismo espíritu. ¿Está? Un placer tenerlos. Nos vemos. Gracias. A ustedes. Gracias por estar. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones Gracias, para todos. Marisa. Bendiciones a todos. Chao. Chao. Chao, Sofi. Adiós. Chao. Chao, Marisa. Un beso. Hola, Matu. Bendiciones para todos. Chao, Marisa. Placer. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios
necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.